En Macmillan Education contamos con más de 180 años de experiencia y presencia global. Somos el principal referente en proyectos y servicios educativos para la enseñanza del inglés y bajo el sello de Ediciones Castillo en las áreas curriculares y la literatura infantil y juvenil en español. Formamos parte de Springer Nature, grupo editorial y líder en el sector de la investigación científica, educación y publicaciones profesionales que llegan a millones de personas en todo el mundo. Con una experiencia global y una pasión inquebrantable por el aprendizaje, lideramos la innovación educativa, creando soluciones de vanguardia con metodologías efectivas y contenidos de excelencia. En Ediciones Castillo, con más de 45 años de experiencia y presencia en los principales países de América Latina, ofrecemos soluciones que transforman la enseñanza y el aprendizaje. Nuestro compromiso con la educación es una realidad que fortalecemos día con día, desarrollando proyectos educativos innovadores y una amplia gama de recursos impresos y digitales diseñados con base en metodologías claras y efectivas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y acompañar y facilitar la labor docente. En Ediciones Castillo estamos comprometidos con los docentes, las instituciones educativas y los estudiantes. Creemos firmemente que el mejor camino para el aprendizaje es el que emprendemos juntos. Muy buenas tardes a todos. Quiero saber si me escuchan. Dubi, ¿me escuchas? Dime por favor, así con la manita. Si me escuchas, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida nuevamente. Este es nuestro día número 2 de nuestros webinars y masterclasses Conectando Saberes con Ediciones Castillo. Hoy, en este segundo día, vamos a hablar de un tema que es súper relevante, está muy actual, está muy, ¿cómo decirlo?, en boga, ¿cierto? Está muy en boga y es las emociones. Entonces, hoy tenemos con nosotros a un experto en educación socioemocional y convivencia que nos va a hablar de cómo hacer de las emociones una herramienta en el aula. Muchas veces nosotros pensamos que las emociones no hacen parte de nuestra práctica docente, no hacen parte de nuestra cátedra o de nuestras materias que enseñamos y queremos contarles, junto con el experto que me acompaña, que las emociones nos enseñan. Entonces, con nosotros se encuentra Duan Medina. Duan Medina es líder educativo con más de 15 años de experiencia en educación, en inglés, en bilingüismo, en valores y formación integral. Él es maestrante en Economía y Política de la Educación y ha guiado procesos educativos como jefe de área de humanidades, coordinador de convivencia, coordinador de pastoral, lo que hace que él tenga ese doble sombrero, que él pueda ver desde dentro del aula y pueda ver desde el grupo directivo cómo se comporta la educación socioemocional en cada uno de los colegios y las instituciones. Duan es un convencido de que las emociones son aliadas en el proceso educativo. Esto hace que los estudiantes fortalezcan su visión crítica y la visión transformadora de la educación, porque pues como docentes estamos llamados a transformar el día de hoy. Entonces, Duan, es un placer para mí estar aquí contigo el día de hoy. Y nada, súper contentos de que hayas aceptado la invitación de Ediciones Castillo. ¿Cómo estás? Paola, muchas gracias de verdad por tu presentación, por la invitación. Antes que como un líder educativo, como un docente convencido, como tú lo decías, que las prácticas del aula transforman la vida de las personas, pero pues que deben transformar primero la vida del maestro. Entonces, te agradezco a todos los maestros y maestras que veo que se han conectado con una alta expectativa porque generalmente todo lo que hacemos nos genera una emoción y esta emoción nos lleva a hacer alguna actividad que nos puede aportar gratamente en nuestra vida.
Entonces, tú me dirás si ya podemos iniciar, nuevamente agradeciendo a todos y a todas las que están acá, esperando que lleguen más, que estoy seguro que van a llegar muchos más maestros que han acogido esta invitación que nos hace Ediciones Castillo, y Paola, agradeciéndote por la invitación nuevamente. Listo. Recordemos que en este espacio vamos a reflexionar sobre el papel de las emociones en la enseñanza y cómo pueden convertirse en aliadas para mejorar el clima escolar, para poder fortalecer vínculos y para poder favorecer el aprendizaje. También nuestros profes de parte de Duan van a recibir estrategias prácticas para aplicar dentro de nuestro rol como docentes, porque pues yo también soy profe aquí mismo. Listo. Entonces, Duan, cuando me digas, estamos listos. Empecemos. Nuevamente, muy feliz de estar acá, y lo primero que tengo que decir es que hoy me lleno de dos emociones. La primera, la de la alegría. La alegría porque me permite compartir con compañeros, me permite compartir con colegas y me permite sentirme parte de un proceso en el que crecemos juntos. Tengo una frase ahí que es: no enseñamos solo con lo que sabemos, sino con lo que sentimos. Y es que nosotros los maestros nos acostumbramos y nos vamos sumergiendo en un mundo en el que planeamos, evaluamos, corregimos, entramos a un salón, pero pocas veces nos detenemos a pensar cómo nos sentimos mientras enseñamos. Yo quiero invitarlos a todos para que con su celular, los que puedan hacerlo, que puedan escanear el código, puedan acceder a un Menti, en donde Ya quiero que está en el escriban chat. ustedes en tres Ya está en el palabras, chat. los que no tengan, que puedan acceder por medio del código, del chat, del link, y traten de responder qué emoción los acompaña hoy como docentes, ¿cierto? En mi caso, como les digo, hoy me siento entusiasmado porque sé que este tema nos ayuda a transformar el aula y nos ayuda a transformar el colegio, pero también me siento vulnerable. ¿Por qué? Porque implica abrir espacios que muchas veces nos han enseñado que debemos cerrar. Y ya vamos a ver a qué me refiero cuando les digo abrir espacios que muchas veces hemos aprendido a que tenemos que cerrar. Entonces yo los invito ahí que vayamos uniéndonos a este mente, y Paola nos irá mostrando también esa nube de palabras que va siendo como va haciéndonos una idea de cómo estamos hoy los maestros, como maestros, no como personas, sino como maestros. Esa emoción que yo experimento cuando entro al aula, cuando llego por la mañana, que quiero que se acabe la semana, quiero que ya sea viernes, o si estoy muy emocionado porque quiero que sea lunes, o me siento angustiado, o tal vez me siento decepcionado, me siento desconectado. ¿Qué emoción hoy como docente me está acompañando? Entonces ahí mientras los compañeros vamos viendo que algunos están expectantes, hay incertidumbre, tenemos tranquilidad, pasión, curiosidad, entusiasmo. Ahí lo que vamos observando es que nosotros los maestros nos vamos llenando de muchas emociones que están presentes en el aula, que no son irreales. Y ahí empezamos a trabajar hoy con el tema de las emociones como herramienta pedagógica, y es que en muchas oportunidades y de muchas maneras al maestro se le ha dicho que cuando entra al salón de clase es como un actor, ese actor que abre las cortinas y sale a las tablas y atrás deja todo aquello que esté viviendo, porque lo único que tiene que hacer es enseñar. Por eso les decía ahorita que esos espacios que nos han enseñado y que hemos aprendido a cerrar desde que empezamos nuestra práctica docente, tienen que irse desmitificando, porque en sí el maestro debe aprender a usar sus emociones como una herramienta que le permitan construir un espacio nuevo lleno de empatía con sus estudiantes. Entonces, nosotros escuchar cuando nos dicen: maestro, deje las emociones afuera. Miren que estamos generando más desmotivación, tenemos maestros desmotivados, simpatía, cansancio, no sé si Paola ve otros por ahí, incertidumbre de lo que voy o a lo que voy, tal vez será Bueno, agotada. aquí en el chat también hicieron participación y en el chat decimos que hay alegría y satisfacción. Aquí en el Menti vemos que la más importante, o digamos que la que más se repite, es alegría,
y tranquilidad. Y muchos tienen expectativas, incertidumbres. Y miren que la expectativa, la incertidumbre, el querer saber qué hay, es un punto común, Duan. Entonces, ¿qué te parece Muy si bien, sí, continuamos? ¿Qué te parece si claro. continuamos? ¿Te Antes parece? de continuar, a mí me gusta, mis queridos profes, les quiero dejar esta frase para que ustedes la guarden también ahí en su corazón, y es que las emociones no son una debilidad para el ejercicio del docente, sino que son una fuente de información. Cuando yo tomo mis emociones y las emociones que experimento en el aula, las convierto en una fuente de información, de conexión, pero sobre todo de transformación. Entonces, las emociones no son una debilidad, sino que son una fuente de conexión, de transformación y de información. Las emociones me ayudan. Sigamos. Listo. Regálame un segundito. Listo. Ya. ¿Mito o realidad? Vamos a hablar de mito porque a nosotros los maestros, como les decía anteriormente, siempre nos han dicho que los maestros deben dejar de lado sus emociones cuando están en el aula y deben aprender a dejarlas ahí y simplemente dedicarse a lo que tienen que hacer. Yo los quiero invitar a que piensen un poco en si alguna vez han sentido que ustedes tenían que esconder eso que sentían para poder enseñar. Y quiero hacerlo a través de una experiencia que tuve yo este año, y es que yo vivía con mi hija hasta febrero más o menos, y ella tuvo que viajar. Se fue a vivir con su mamá fuera del país, y aunque yo me consideraba un hombre fuerte que maneja las emociones, sentí que me moría los primeros días, no sabía qué hacer. Mis emociones en el aula estaban desbordadas, me sentía agotado y me sentía muy frustrado cuando llegaba al aula. Yo trabajo como maestro en un programa del gobierno, de la Secretaría, que se llama Volver a la Escuela, en donde los estudiantes son jóvenes extra edad que no tienen muchas herramientas pedagógicas ni didácticas, que no tienen hábitos de estudio y que tienen unas situaciones muy particulares. Entonces, pretender que ellos se pusieran en mi lugar era muy difícil. Entonces yo como maestro decía, olvido todo, dejo aquí en la puerta del colegio lo que me está pasando y llego a mi aula y empecé a dar las clases. Pero un día, eh, por alguna extraña razón que ya no recuerdo, me enojé demasiado y una estudiante dijo lo que seguramente ustedes saben que algunos estudiantes dicen, ¿qué, profe? ¿Se peleó con su esposa? Burlándose de mí. Sin embargo, yo tomé esa frustración de eso que me estaba diciendo ella como una herramienta que me permitía a mí decirle, oye, no, no peleé con mi esposa, me está pasando esto. Y les conté lo que estaba sucediendo con la vida de mi hija, que la iba a extrañar, que me sentía triste, que me sentía un poco vacío. Y empecé a llorar y no paraba de llorar. Logré calmarme y logré transmitirles lo que estaba sintiendo. Utilicé mi emoción también para pedirles perdón a ellos como papá por las veces en que como papás hemos fallado con ellos como hijos. Terminamos al final de la clase casi todos llorando. Fue un momento muy bonito y a partir de ese momento, como director de grupo de esos chicos de 11, logré entablar una conexión y ellos han empezado a cambiar. Y aunque no tienen muchos hábitos de estudio, se ha notado su esfuerzo. Y lo puedo evidenciar cada vez que ellos vienen y se acercan. ¿Por qué hago esta historia? Porque tenemos que romper ese mito en el que el maestro es el perfecto. Tenemos que tratar de acercar a la realidad maestros de carne y hueso, maestros que están tristes, maestros que tienen deudas y no saben qué hacer, maestros que están esperando que llegue la quincena y ya la tienen endeudada, maestros que pelearon en la casa, maestros que tienen un mal genio porque llegaron y el parqueadero estaba ocupado, maestros que tienen frustración porque hicieron algo y la coordinadora o el coordinador ni siquiera lo revisó, maestros que se sienten agotados porque están llenos de tantos papeles y de tantos documentos. Claro, las emociones tenemos que dejarlas afuera en la medida que no pueden permear mi clase a la hora de dirigirme a mis estudiantes. Pero las emociones, cuando las transformo en herramienta que transforma,
voy a tratar de utilizarlas a mi favor para conectar. Y es ahí donde vuelvo a lo que les decía anteriormente en la diapositiva que teníamos, que las emociones son fuente de información. Y cuando yo recibo mi emoción como un dato, lo transformo en un elemento que me permite conectar con mis estudiantes. Sigamos, Pau. Voy a invitarlos a que hagamos nuevamente esta encuesta, y es que, ¿ustedes qué opinan? ¿El docente debe dejar sus emociones fuera del aula o no? Yo ya les di mi punto de vista, siento que es importante que nuestras emociones también lleguen al aula, pero quiero leerlos a ustedes en el mente que tenemos ahí. Paola nos mostrará también lo que ustedes mismos están escribiendo. Quienes no puedan, lo pueden hacer a través del chat y lo vamos a ir leyendo. El docente debe dejar sus emociones fuera del aula, siempre, a veces o nunca. Mientras ustedes van llenando eso, también los quiero invitar a que ustedes piensen en una experiencia que los haya marcado, que ustedes digan, hey, esta experiencia, me acuerdo que cuando estaba empezando esto me pasó. Esta tarde un profesor me estaba contando que su esposa fue nombrada en el distrito y la mandaron a un colegio Kennedy, y el primer día un estudiante la estaba mareando y ella no sabía ni qué hacer, pero que ya se había regulado, dijo, ya aprendió y ya se acostumbró. Entonces, puede hacer que con el tiempo nos acostumbremos, normalicemos, o el docente podría decirle a un estudiante, hey, ojo que me está pasando esto, yo soy una persona, merezco respeto. Miren que hay algo muy particular, Paola, que yo estoy revisando aquí en esta estadística, y es que como docentes pensamos que a veces, y ya vamos a tener una conexión entre el por qué decimos que a veces y el qué hace que nosotros sintamos que a veces debemos dejar las emociones fuera del aula. Y eso lo vamos a ver más adelante como parte de las herramientas que vamos a explorar el día de hoy. Entonces, No reconocer sé lo que si quieras sentimos. leer algo. No sé Sí, si vamos quieras a, leer antes de algo. pasar, Sí. déjame mirar a ver si tenemos de pronto alguna cosita por ahí del chat. Mira, en el chat Sandra nos dice que debemos manejar las emociones sin dejar que estas afecten a nuestros estudiantes. También Adriana dice, a veces, si hay momentos en que no se es capaz de controlarlas, pero a veces se comparten y se vuelven experiencias significativas. Ok, qué bonito. Me gustaría, no sé si hay posibilidad de que alguien que escribe que nunca también nos pusiera su punto de vista en el por qué cree que nunca debemos dejar las emociones fuera del aula. Es decir, ese nunca quiere decir que debemos llevarlas al aula. Y alguien el que escribió siempre, que también nos diera su punto de vista ahí a través del chat, si así lo quieren, que nos comparta. Listo, Siguiente, Pau. vamos a esperar en el chat, ya te digo quién, si alguien Si alguien nos ayudó a escribir ahí. nos compartió. Bueno, acá nos dice, el punto no es dejarlas, sino controlarlas y manejar las situaciones de nuestro día a día, siendo conscientes de que los niños no tienen la culpa. Claro que sí. Y eso tiene que ver un poco como cuando decimos el adulto es el maestro, el adulto es el que enseña. Y entonces empezamos a pensar en ese maestro que enseña no solo con lo que sabe, sino con lo que siente. Y miren qué diferente es cuando un maestro también es capaz de enseñar a través de la regulación de sus emociones. Vuelvo y repito algo que dije ahorita. Los chicos son muy crudos a la hora de referirse a nosotros como maestros. Cuando el maestro llega de mal genio, cuando el maestro está irritado, ellos sí hablan entre ellos y dicen, ¿quién sabe qué le pasó a ese profe anoche? ¿Qué no le hicieron? Porque ellos sí tratan de conectar lo que están viendo de su maestro en el aula con lo que su maestro puede estar sintiendo. Entonces, el maestro obviamente puede llevar las emociones al aula y debe aprender a regularlas. Y ese es el trabajo que tenemos como docentes. Que nosotros hacemos talleres, seguramente si le pedimos el favor a algún maestro que haga un taller sobre las emociones y el manejo de las emociones,
para los estudiantes, encontrará infinidad de recursos y herramientas que puede utilizar, pero cuando uno es el que está implicado en ese manejo emocional, se convierte en un reto aún mucho más fuerte. Quiero que pasemos a este tema en que he hecho esta alegoría de la brújula, porque quiero que las emociones se conviertan justamente en eso, en una brújula que guíe nuestro quehacer docente, porque las emociones nos van dando señales sobre lo que está ocurriendo en el aula. Cuando el maestro llega a su salón de clase, yo no sé en sus colegios, pero en el mío, ya encontramos chicos muy complicados que no quieren prestar atención, algunos se quedan dormidos, otros están haciendo TikToks, otros están haciendo videos, algunos están chateando, no prestan atención, y eso se da uno cuenta cuando dice, ¿qué es lo que hay que hacer, profe? Pero si ya lo he dicho varias veces, el maestro puede experimentar una emoción como la frustración, pero esa emoción debe guiar mi quehacer pedagógico para preguntarme qué debo hacer o qué debería cambiar para que esa frustración se convierta en una práctica exitosa. Entonces, si yo hablo de alegría, a muchos de ustedes seguramente les pasa que cuando entran hacen una clase y logran captar toda la atención de los chicos y participan, y yo me siento alegre y empiezo a reconocer, me guía que he logrado una conexión con mis estudiantes. Eso quiere decir que algo hice bien. ¿Cuál es el error que tenemos como maestros, profes? Dos cosas. Primero, no leemos lo que sucedió en el aula, porque no lo escribimos o porque no reflexionamos sobre ello. Y segundo, cuando algo nos sale muy bien, lo vamos normalizando hasta tal punto que llegamos al desgaste pedagógico, lo que en términos pedagógicos llamaríamos se agota el recurso, porque como sentimos que siempre nos ha salido bien, seguimos haciendo la misma clase, porque como nos funcionó 1, 2, 3 veces, y no tenemos como esa capacidad de reconocer que la alegría también nos debe llevar a generar nuevas decisiones, sobre todo decisiones más humanas, más conscientes y más pedagógicas. Pero deben partir, como lo repito, de la reflexión. Y esa reflexión se hace cuando yo empiezo a reconocer las señales de lo que ocurre en el aula. A mí me gustaría que también en el chat, esto no lo tenemos en el Menti, pero en el chat pudieran poner ustedes qué emociones nos podrían dar una señal sobre lo que ocurre en el aula y qué conexión podríamos hacer. Por ejemplo, tristeza. No sé, alguien podría decir, con la tristeza siento ganas de salir adelante o ganas de cambiar de curso. Eso también puede pasar. Si alguien lo quiere escribir, lo podemos hacer ahí. Y sobre todo, quiero que se pregunten ustedes también allá, ¿qué tan auténticas son sus emociones con sus estudiantes? Porque más adelante vamos a comprender que muchas de las razones por las cuales los maestros no muestran sus emociones de manera genuina tiene que ver con el restar autoridad. Porque muchos maestros pensamos que si mostramos nuestras emociones, eso nos va a restar autoridad. Cuando yo empiezo a pensar que las emociones que ocurren dentro del aula son señales sobre lo que ocurre en la misma, yo empiezo a reconocer las emociones como algo que no nos resta autoridad, sino que nos suma humanidad. Y es que yo sí soy muy creyente de la conexión que se genera entre un estudiante y un maestro cuando el estudiante reconoce humanidad en su maestro. Humanidad en el que le está enseñando. Humanidad en el que lo está orientando y guiando. Me preguntaba un maestro esta semana que cómo hacía para que un estudiante lo escuchara. Dice, me ignora, yo le hablo y se pone brava, me le paro y me dice ¿qué? Entonces yo le di una estrategia que me ha funcionado a mí con esa estudiante. Y es que sin acercarme mucho a ella, me bajo a su nivel, es decir, me pongo con el escritorio y la miro directamente y digo, ¿qué te pasa? Necesito que me colabores, necesito que me ayudes. Esa estrategia tan sencilla que fue bajarme a su nivel, me permitió a mí lograr una conexión con esa estudiante y tratar de descubrir qué le estaba pasando. Porque como ustedes saben, compañeros, colegas, las emociones de los estudiantes están permeadas
por el contexto en el que están viviendo. Buscar herramientas son importantes, buscar herramientas que sean verdaderas conexiones con los estudiantes requiere que también nosotros nos bajemos a su nivel. Y ojo con esto, no estoy diciendo que nos volvamos amigos de nuestros estudiantes. No estoy diciendo que nos volvamos compinches de los estudiantes. Estoy diciendo que nos bajemos desde el ego del docente hacia el ego del estudiante y que nosotros podamos lograr llegar al corazón de un estudiante con humanidad y con sencillez. No sé, Paola, si alguien escribió en el chat de pronto qué emoción podría utilizar y qué conexión podría No, tener, no, ¿no? si quieres puedes repetir la pregunta para que todos podamos participar en el chat. Probablemente la pregunta se nos quedó en el aire. Entonces, si quieres pregunta, yo también te doy respuesta y así impulsamos a los profes a que nos den respuesta. Listo. No, era una pregunta que de hecho no estaba, digamos que articulada en lo que quería, sino que me fluye en este momento y es, yo tengo aquí la frustración, necesidad de cambio, alegría, me da la sensación de que he logrado conectar, pero ¿qué otra emoción creen ustedes que me puede llevar a un ejercicio pedagógico? Si a alguien se le ocurre algo, entonces, el mal genio, ¿a qué me lleva? Aprender a no hablar cuando estoy enojado o aprender a utilizar ese enojo para que mis guías estén más llenas de creatividad. Es una pregunta, si alguien la quiere responder durante el recorrido que vamos a tener, lo puede ir haciendo. Mira, tengo Profes, respuestas ya, tengo respuestas ya. Diana dice que cuando yo siento empatía por el otro, lo puedo utilizar como herramienta pedagógica en mi aula. Y dice también que Adriana dice que con la alegría se fortalece el trabajo en equipo. Yo también quiero compartirles que una emoción que enseña un montón es el rechazo. Entonces, muchas veces cuando los estudiantes llegan con alguna actitud que a nosotros nos produce rechazo, pues porque ya, digámoslo coloquialmente, tenemos, ese no es nuestro estudiante preferido, entonces el rechazo, y como decía Diana, el rechazo me tiene que llevar a la empatía, ya que muchas veces nosotros rechazamos a los estudiantes y no los dejamos expresar lo que sienten. Ruth dice que la frustración hace buscar nuevas estrategias pedagógicas, nuevos caminos. Está buenísimo también. Listo. Eso es lo claro, que la frustración tenemos. nos lleva a decir, hey, ¿en qué he fallado? Y ahí les quiero dejar una herramienta, una sugerencia práctica, profes, que nosotros casi nunca hacemos, pero que deberíamos hacer. Y es llevar un pequeño registro emocional de lo que nos ha pasado. Es muy probable que con tantos formatos que tenemos, sentarnos ahora a llenar un registro de cómo me sentí después de cada clase, pues es complicado. Pero si yo quiero empezar a utilizar mis emociones como herramienta en el aula, debería empezar también a hacer pequeños ejercicios, como cuando empiezo a trotar poco a poco, hago 2 kilómetros, luego 5, luego 10. Entonces, una sugerencia es que lleven un registro emocional. Es decir, me siento y digo cómo me sentí y qué ocurrió. Y esto me va a llevar a mí a descubrir que hay patrones que me pueden ayudar a mejorar mi práctica docente. Entonces, cuando yo empiezo a anotar, a llevar un registro de lo que me está pasando, lo que me ha pasado en el día a día, cuando hago un resumen o cuando me siento en mi tranquilidad a leer cómo actué frente a esto, empezaré a descubrir que hay mejorías en la práctica docente. Vamos, Mira que sigamos, por esto, favor. mira que esto que tú acabas de decir acaba de movilizar y nuestros profesores de una manera muy rica, muy productiva. Porque, por ejemplo, tenemos a Pilar Caro que nos dice que trabajaría la tristeza para enlazar la resiliencia, el crecimiento personal y la fortaleza. También nos dice Ruth que bueno, Ruth ya la había leído y dice Sandra que el dolor, cuando, por ejemplo, perdemos una mascota, aprendemos a valorarlas, todos logramos conectar y expresar con cada uno nuestra experiencia, pues porque pues creamos esa empatía como tú lo contabas en tu anécdota. Y Juan Gabriel nos dice que hay emociones que son inherentes al ser humano, o sea, hay emociones que vienen con
digamos que con nuestro sistema operativo. Entonces él cuenta que una de esas emociones que tiene inherente en su ADN es la alegría y que eso le ha permitido conectar con sus estudiantes. Daniel nos cuenta que la apatía o falta de interés permite generar actividades innovadoras que cautiven a los estudiantes y los enganchen con la clase. Entonces, miren que este diario de emociones también es súper valioso dentro del punto de vista de que si yo me sentí frustrado hoy y lo anoté y lo escribí, voy a tomar acción ante eso. Entonces, qué chévere Sí, eso. ¿Listo? Nos claro. vamos para la Yo siguiente. voy a referir, Pau, antes de que continuemos, Sí. a esa última que hablaba el profe de la apatía, ¿cierto? Ujú. Porque esa apatía es como una semilla que se expande después y da muchos frutos, negativos a veces, porque como que nos hace dar rabia, nos frustra, nos pone tristes, que estoy seguro que la mayoría, todos los profesores que hoy se encuentran en este webinar y en este espacio, por algo están acá. Muchos recibieron la invitación y pocos están acá, porque tienen como dentro de su ADN la necesidad de aprender y conocer muchas herramientas para ser mejores. Entonces, cuando uno se sienta y planea una actividad y la gente no pone cuidado, los chicos como que otra vez eso, profe, uy, qué aburrido eso, porque nos pasa. Ese sentimiento me genera a mí la necesidad de tratar de ser más creativo, porque también me reta, me ayuda a ser resiliente, como lo decía la profe, que perdí una mascota, me peleé en la casa, vuelvo y repito, todo ese tipo de herramientas, de emociones, deben convertirse en herramientas. Vamos, sigamos ahora sí. Otra vez los quiero invitar a que vayamos a este Menti, porque esto sí me lo quiero llevar allá como registro. ¿Qué pasó la última vez que enseñaste sintiendo una emoción intensa? Y aquí no estoy diciendo es que estaba medio aburrido, estaba desesperado, no. ¿Cuántas veces hemos llegado al salón de clase y hay una emoción intensa? Yo no sé en sus colegios, pero en el mío a veces hay profes, por ejemplo, yo llego, Pau, te cuento un secreto que espero que nadie sepa. A veces llego y digo, buenas tardes, y los profes no saludan. O como si uno no existiera. A mí personalmente eso me llena como de rabia. Yo digo, ¿cómo es posible que nosotros los maestros, que somos los que enseñamos, no lo apliquemos con los colegas? Algo hice mal. Eh, y llegar al salón a veces cuesta cuando ha pasado esto, como chicos. Entonces uno quiere replicar lo mismo con los estudiantes. Pensemos un poco en qué pasó la última vez que enseñé cuando estaba sintiendo una emoción intensa, cuando estaba muy bravo, cuando estaba muy alegre, como el profe que dice que está muy alegre. Y a veces cuando estamos muy alegres también tenemos una dificultad o una herramienta, mejor, más que una dificultad. A veces que cuando estamos muy alegres, cuando uno no está tan alegre, está tan conectado con los estudiantes que los mismos jóvenes le dicen a uno, profe, ¿me pasa algo? Y miren cómo las emociones también empiezan a ser parte de la enseñanza y de las herramientas que tenemos los maestros para enseñar. Y vuelvo a la primera frase que les puse, y es que nosotros no solamente enseñamos con lo que sabemos, sino con lo que sentimos. Y voy a empezar a leer los que van saliendo ahí, porque me parece muy interesante que compartamos como maestros esto que hemos vivido. Sentir rechazo por parte de los estudiantes, no disfruté dar la clase y era evidente la incomodidad en ellos. Bueno, tuvimos al principio un choque, pero luego compartimos nuestro sentir y terminamos fortaleciendo la relación estudiante-profesor. Qué bonito. La emoción me impulsó a conectar más con mis niños y la clase fluyó de manera auténtica. Y voy a hacer un énfasis aquí en el sentir rechazo por parte de los estudiantes. No disfruté dar la clase y era evidente la incomodidad en ellos. Y seguramente en ti, profe, en ti había incomodidad que también te llevaba a sentir que los estudiantes estaban incómodos. Voy a hablar de otra experiencia. Esta mañana tuve la oportunidad de ir a un colegio y antes de empezar a hablar con los estudiantes no querían entrar al salón. Entonces la coordinadora los entró al salón y los chicos estaban en una protesta porque su maestra de matemáticas los trata mal, no les da las notas, es grosera con ellos. Esas eran las demandas de los chicos. Entonces, yo les pedí a los estudiantes
Les dije, chicos, los comprendo, sé lo que están pasando, los felicito porque se necesita valor para poder hacer valer los derechos, pero también quiero que entiendan que yo solamente vengo a hacer un trabajo y que yo no tengo la culpa de lo que ustedes estén experimentando. Sin embargo, ustedes pueden eh, hablar si quieren conmigo y podemos llegar a algún acuerdo. Logré que los estudiantes conectaran con eso, me empezaron a contar y al final terminaron haciendo el taller que les estaba pidiendo que hicieran. Hay un montón, Pau. Yo te voy a dar a ti la oportunidad que escoge tú al azar algunas de las que hay ahí, que las puedas leer si te parece. Listo. Entonces, miren que a veces hablamos, pues sí, de la frustración, de la mala energía, de la falta de empatía, etcétera, pero me gustó mucho esta que dice, obtuve los resultados esperados, ellos se contagiaron de mi alegría y entusiasmo, participaron todos hasta los que les cuesta un poco más atender a clase. Mira acá en la izquierda tenemos el impacto que generó en los estudiantes. Mi emoción fue tan alto que no hubo necesidad de repetir indicaciones porque los chicos hacen lectura, y esto es súper importante, de nuestro lenguaje no verbal y hay mayor conexión. Estas son como las que me gustaron, las que vi que, digamos que pueden, bueno, no quiere decir que no me gustan todas porque son los sentimientos y las emociones de todos, pero estas son las que pudimos encontrar. ¿Listo? Entonces me voy a pasar a la Súper, Pau. presentación para que podamos continuar. Dime cuándo la ves. Listo, ahí estamos en el Menti que ya lo pudimos compartir. No sé si pasamos a la siguiente. Listo. Pasamos a la siguiente. Espérame un segundito que estaba acá. Listo. Listo, muy bien. Yo estoy muy feliz, Pau, porque veo que hay 99 asistentes. Me alegra mucho que haya participación de muchos maestros de Bogotá y seguramente de Colombia, Pau. Hay invitados a nivel nacional. Sí, sí los tenemos. Súper, qué alegría poder llegar a tantos maestros a nivel Colombia y poder transformar estas estrategias del aula juntos, enriqueciéndonos con estas experiencias que ustedes están compartiendo. Y me gustaría hacer un cierre antes de empezar con el tema de humanizar la docencia, y es que muchas veces sentimos que el maestro debe ser fuerte, y ahí empezamos a desmitificar ese mito en que el maestro tiene que dejar sus emociones fuera del aula y empezar a transformar la conciencia del maestro en que debe ser fuerte, que debe ser firme y que debe ser imperturbable, ahora se me fue el término. Empezar a mostrar, empezar a sentir que lo que mostramos no nos debilita, sino que nos conecta. Recuérdense y llévense esto, mis queridos profes, que cuando usted muestra sus emociones, eso no lo debilita, sino que lo logra conectar, lo conecta con sus estudiantes. Cuando las compartimos con autenticidad, porque también pasa esto, que mucho maestro que llega al aula intenta mostrar una emoción que no es genuina. Y esta palabra a mí me gusta mucho porque es que la genuinidad es la que nace del alma. Y esa es la que leen los estudiantes, como lo decía un maestro por allí, que ellos leen nuestro lenguaje y ese lenguaje también nace de manera autónoma en nuestra esencia. Entonces, llévense esto, maestros. Sentir no nos debilita, sino que nos conecta. Y también nuestros estudiantes no solo aprenden de lo que les enseñamos, sino de lo que les mostramos. Y se lo mostramos con lo que vivimos. Nuestra vulnerabilidad es una herramienta poderosísima para ser mejores y mejores maestros. Sigamos, Pau, por favor. Listo. Esta es una última pregunta como para que vayamos también haciendo un poco de conciencia de qué podría pasar si un docente oculta siempre sus emociones en el aula. Es decir, hablemos del maestro, no sé si será un maestro tronchatono
o si será un maestro perfecto, que nunca siente nada. ¿Qué pasaría si un docente siempre oculta sus emociones en el aula? Para eso ya, este es de nuestros últimos Menti, ya no los voy a poner a que se vayan más por allá, pero recuerden que este tipo de herramientas, yo no sé si ustedes, si Paola, esto se comparte con los maestros como experiencia, ustedes se lo llevan, pero todo lo que nosotros podemos colectar y unir como maestros nos ayuda a crecer. Yo quiero que pensemos en eso. ¿Qué pasaría si un docente oculta siempre sus emociones? Siempre está perfecto. Y hay 5 posibilidades de respuesta. Si el maestro siempre oculta sus emociones, se desconecta de sus estudiantes, se protege emocionalmente, es decir, si yo no muestro nada, evito que me cuenten, que me digan, evito que se metan conmigo, evito que pasen el límite del maestro amigo, pierde autenticidad, el maestro que siempre está, siempre es igual, mantiene el control del grupo o fomenta un ambiente neutro. Ahí tenemos que 10 maestros piensan que se desconecta de sus estudiantes y 7 que pierde autenticidad. Por ahora, ningún maestro ha pensado que se mantiene el control del grupo y se protege emocionalmente. Vamos a ver un minutito, 30 segundos más para ver si algún profe nos quiere aportar más en la... Bueno, acá nos cuenta Liliana. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando, Pau. Listo. Liliana nos cuenta que ocultar las emociones genera un bloqueo y si eso se transmite a los estudiantes. Debemos manejar y controlar nuestras emociones, nos dice Liliana. Ok, perfecto, totalmente de acuerdo. Profes, cuando el maestro bloquea sus emociones o oculta siempre sus emociones en el aula, genera que los estudiantes primero no sean tan cercanos. Me van a decir, pues es que a mí no me interesa que mi docente, que mi estudiante sea tan cercano. Pero recuerden que estamos hablando que las emociones son herramientas que nos ayudan a identificar información, a conectar y a transformar. Y si yo siempre estoy igual y no dejo que mis emociones también permeen mi quehacer como docente, me voy a desconectar de las necesidades del estudiante. Profes, cuando yo soy capaz de identificar la emoción de mi estudiante, soy capaz de identificar la mía y cómo la mía le puede ayudar a la de él. Recuerden que tenemos una labor muy grande. Conceptos, los chicos hoy ven en cualquier lugar, en YouTube, en TikTok, hago un anuncio acá. Muchas de mis clases o de algunos temas que yo doy, a veces los hago por TikTok o los subo en un video, en un canal de WhatsApp que tengo, les comparto así un link, un QR y ellos entran y en el canal me ponen más atención que lo que me prestan atención en la clase. Lo que me ha llevado a descubrir que muchos de nuestros estudiantes están esperando un maestro que en el aula conecte con ellos. Y si siempre estoy serio o siempre estoy neutro, me puedo desconectar de lo que quiero que mis estudiantes entiendan. Entonces, creo que estamos casi todos de acuerdo en que un estudiante debe mostrar sus emociones sin sentirse vulnerable, sin sentirse débil frente a los mismos, sino que se siente conectado y transformador en sus prácticas y transformador de vida. Que recuerden que los maestros somos transformadores de vida. Sigamos, Pau. Bueno, antes de pasar la diapositiva, quiero traer a la mesa un comentario que se dio en el chat y es lo siguiente. Debemos recordar que somos seres emocionales y cuando lo necesitemos debemos buscar ayuda profesional para entregar todo en el aula. Paola, esto que dice el colega es bastante importante. Imagínense que cuando uno va a urgencias, sobre todo los profes del distrito, que son atendidos a través del FOMAC, hay una gran cantidad de colegas que están sufriendo alteraciones emocionales y mentales, el estrés, la fatiga, el aburrimiento, la desesperación. Son emociones tan fuertes que están llegando a alterar la salud de los maestros. Claro,
si yo siento que hay una emoción muy fuerte, y aquí voy a hacer otro ejemplo de lo que pasó una vez conmigo cuando era coordinador de convivencia. Una estudiante pidió permiso para ir al baño a la profesora. La profesora le dijo, no. La estudiante, profe, por favor, déjame ir al baño. No, profe, por favor, que no. Pues la estudiante se hizo en sus pantalones y eso fue un momento difícil para la profe, que ahora sí le creyó que la niña quería ir al baño. Claro, la niña no era una niña indisciplinada, necesitaba ir al baño. Y luego yo tuve que enfrentar una situación con los papás, con una tutela que nos pusieron al colegio. Antes de eso me acerco yo a la profe estaba muy enojada porque esa niña había llegado tarde. Entonces, que ella llegó tarde porque no fue al baño. Cuando yo le digo, profe, ¿qué pasó en la clase? Entonces ella se sintió tan mal que ella pensó que yo la iba a regañar o le iba a decir algo. Y a mí no me venga a regañar. Y la profe se fue corriendo y se encerró en la enfermería. Y yo dije, ¿pero qué hago? No, no le estaba diciendo nada. Ella estaba emocionada porque tenía miedo de lo que iba a pasar. Y esta profe pues, tuvo que ir, vamos a su esposo, se llamó a la orientadora para que acompañara a la profesora, porque como lo dice el profe, somos humanos, que también tenemos miedo. Somos humanos, somos docentes que estamos condicionados muchas veces por directivos que nos dicen, hey, es que gracias a nosotros ustedes tienen un salario. Somos docentes que sentimos que el coordinador pasa y nos mira, y nos sentimos ahí como un poco vigilados. Somos docentes que tenemos dificultades, como lo decía al comienzo. Somos docentes que sentimos, pero que muchas veces somos olvidados porque pareciera que lo importante solamente son nuestros estudiantes, los papás de sus estudiantes, muchas veces como clientes, y el maestro como un operario. Cuando nosotros como maestros empezamos a reconocernos nuevamente como seres humanos que sienten, seres emocionales que viven, empezamos también a hacer respetar con los límites lo que estamos sintiendo, porque somos docentes que inspiramos, que reconocemos que enseñamos desde el corazón con el objetivo de transformar las dinámicas del aula. Para ir finalizando, querida Paola, me gustaría compartir con los profes estas estrategias que muy seguramente muchos ya conocen o algunos han visto por ahí. Y la primera tiene que ver con el diario emocional del docente. Y este diario emocional del docente es un ejercicio, personalmente a mí me gusta escribir. Yo tengo en ese WhatsApp que uno se puede escribir a uno mismo, yo tengo anotado ahí todo lo que me va pasando, desde emociones hasta actividades que puedo realizar. Como un estudiante que me dice, profe, es que me di de cuenta. Entonces yo, ¿cómo así que me di de cuenta? Entonces yo anoto, me di de cuenta. Cuando tengo el espacio, empiezo a escribir, a redactar un texto donde enseño que la forma correcta es decir, me di cuenta y le explico al estudiante por qué. Pero también quiero que utilicemos este diario emocional, profes, que ustedes mañana digan, hagan el ejercicio. Tal vez quiero darme un espacio a mí mismo, antes de empezar a planear, donde yo pueda registrar brevemente cómo me he sentido ante la jornada o una clase en específico. Si todo estuvo muy bien, pero hubo una en la que me sentí muy mal, hey, haga el ejercicio, escriba qué pasó, por qué pasó, trate de identificar qué detonó esa emoción y cómo la manejó, cuáles fueron sus causas y cuáles fueron los aprendizajes que usted obtuvo de ahí. Un ejemplo, hoy me sentí frustrado porque los estudiantes no estaban atentos, me di cuenta que necesitaban una pausa. Mañana probaré con una actividad más dinámica antes de explicar el tema. No sé ustedes, pero por ejemplo aquí uno cambia de clase, llega al salón y pues, claro, nosotros tenemos, es que es mi clase, pero si me doy una pausa, si en vez de llegar a dar el tema, les digo, pongámonos de pie, así no lo quieran hacer todos, ellos lo hacen. La última vez que hice una actividad de este tipo con los chicos, jugamos a chuchuá con unos estudiantes de décimo. Fue la actividad que tuve como warming up o como rompehielos y fue lo mejor que pude haber hecho porque estaban totalmente desconectados.
Y pensé, porque a veces es otra cosa, la predisposición del docente a creer que eso no va a funcionar. Solo sabremos si funciona cuando lo hacemos. Profes, somos maestros y en el aula también podemos experimentar este tipo de actividades para ir descubriendo qué puede y qué no puede ser usado. Entonces, el primero es el diario emocional del docente. El segundo es un semáforo emocional que utilizaremos con estudiantes, pero que los invito a que ustedes se hagan parte de. Recuerden que estamos hablando del maestro que también comparte sus emociones y no el maestro que solamente que le pide a los estudiantes que muestren sus emociones. Entonces, para eso quiero que hagamos una actividad, ojalá también la puedan hacer mañana, en donde ustedes hacen. Estoy seguro que les voy a pedir que levanten la mano a las cosas que lo han hecho, sobre todo las de primaria, que en bachillerato creemos que ya no sé, que eso ya no sirve, pero las cosas que en sus prácticas pedagógicas utilizan el semáforo emocional. Si hay alguien ahí que lo haga, que levante, ponga su dedito, su pulgar ahí, y diga, hey, yo ya lo hago en mis clases, el semáforo emocional, y seguramente van a entender que los chicos van a ser conscientes de esas emociones que están viviendo. Pero ¿cuántas veces el maestro da el ejemplo con su semáforo emocional y decirles, chicos, hoy me siento bien, me siento con energía, estoy en verde, así que vamos a hacer de esta clase un espacio maravilloso? O tal vez estoy en amarillo porque estoy regular, estoy preocupada, tengo una situación en mi casa, quiero contarles, digamos que si está en un colegio católico, los quiero invitar a que oren por mí porque está pasando una situación difícil, por favor, a ustedes, bueno, no sé, ustedes utilizan esa emoción para que conecten con el estudiante. O si definitivamente, como le pasó al profe que estaba muy emocionado y dice, hey, chicos, hoy me siento mal, estoy bastante triste y muy enojado. Quiero pedirles el favor que me acompañen en esto que estoy sintiendo porque estoy en rojo. ¿Ustedes cómo se sienten hoy? Eso es importante hacerlo. El maestro debe ir identificándolo si lo puede hacer al inicio o al final, porque al final también puede ser una herramienta reflexiva que sea una evaluación eh, de cómo estuvo mi clase hoy y cómo se sintieron. Normalmente evaluamos conceptos, pero ¿qué tal si evaluamos cómo te sentiste hoy? ¿Qué tal estuvo hoy todo? O cómo lo hicieron. Normalmente tenemos el rojo me siento mal, el amarillo estoy regular y el verde me siento bien, pero ustedes le pueden agregar un poquito más de cosas. Entonces miren que yo en el verde puse me siento bien, estoy lleno de energía. En el amarillo estoy regular, algo distraído o preocupado. En el rojo me siento mal, triste o enojado. Esto nos puede ayudar. La siguiente estrategia que me gustaría compartirles es la del círculo de la palabra. El círculo de la palabra es un espacio que debemos abrir los maestros independientemente de la clase o la asignatura que impartamos, porque es que hemos dejado, sobre todo en algunos colegios confesionales, a la parte de orientación o a la parte de pastoral, la tarea de realizar actividades tipo convivencia en el aula. Pero resulta que yo los quiero invitar a que descubran que una estrategia poderosa es, por ejemplo, chicos, hoy vamos a empezar la clase sentados en este espacio del piso. Nos vamos a sentar todos juntos y vamos a hablar de cómo nos estamos sintiendo y de pronto invitándolos a escuchar y no juzgar. Eso hace parte de un trend que hubo hace unos meses, escuchamos, no juzgamos, y de pronto utilizarlo con sus estudiantes. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, me siento bien porque les voy a contar una infidencia. Una de mis estudiantes hoy estaba muy feliz. Me dice, profe, estoy muy feliz. ¿Y por qué te sientes tan feliz? Me dice, profe, mi hermano salió de la cárcel. Claro, a mí la noticia me... Ah, bueno, qué chévere, porque obviamente me llena de qué habrá hecho, ¿no? Uy, ¿qué será lo que hizo el hermano que salió de la cárcel? Definitivamente le pregunté, pero ella estaba muy emocionada y se veía diferente a los días anteriores en que siempre estaba haciendo mala cara, porque también es importante reconocerles a ellos cómo se están sintiendo o cómo los estoy percibiendo. Entonces, por ejemplo, me siento en círculo y les pongo una pregunta. ¿Qué semana me acompañó esta semana en el colegio? ¿Qué emoción me acompañó esta semana en el colegio? Maestros, lo importante es que de esa actividad usted siempre participe, como si fuera uno más. Por último, me gustaría también que compartieran las pausas emocionales, que son momentos breves, en donde invitamos a los estudiantes a respirar, a estirarse, a cerrar los ojos. No sean
no estén predispuestos a que los jóvenes o los niños no lo quieren hacer. Ellos lo van a hacer cuando ven que el maestro regula. Chicos, los invito a cerrar los ojos, cierren sus ojos conmigo, vamos a respirar, lo vamos a hacer. Diferente que yo le digo, cierren los ojos, alcen las manos, estiren el brazo. Cuando yo lo hago con mi ejemplo, ustedes lo saben, ellos también lo van a hacer. Vamos a decirle a los chicos, cierren los ojos, respiren profundo y vamos a soltar lo que sentimos y luego vamos a seguir. Es una pausa activa que no requiere más de 3 minutos para que lo podamos hacer. ¿Listo? Pau, un consejo extra es que podamos llevar, si alguien hace lo de los colores y lo hace en el tablero con rayitas o con X, cuántos niños están en verde, cuántos están en amarillo, cuántos en rojo, que pudiéramos llevar un registro semanal, por una semana al menos, para poder tener una estadística y poder empezar a ver cómo se están sintiendo nuestros niños y cómo podemos mejorar nuestras prácticas. Mira que Queridos eso nos profes, lleva, perdóname, mira que eso nos lleva a algo que vimos en el webinar de ayer sobre ciudadanía global y nos invita a mostrar nuestras prácticas y a visibilizarlas. Changemakers es la página de Macmillan Education que es un trampolín espectacular para que ustedes puedan mostrar ese tipo de prácticas. Imagínense un rastreador de emociones donde después de una semana, 2 semanas, los estudiantes puedan contar si el hecho de visibilizar y nombrar la emoción les ayudó y cómo les ayudó. Entonces les voy a dejar la página de Changemakers en el chat para que ustedes tengan la oportunidad de ingresar y no solamente aportar con este tipo de prácticas, sino ver y compartir lo que hacemos alrededor del mundo para cambiar y transformar la educación. así es, Pau. Todo lo que vivamos en el aula nos tiene que dar un aprendizaje, porque somos docentes que sentimos, que recibimos, que inspiramos y que transformamos. Yo me quiero despedir el día de hoy recordándoles nuevamente que las emociones no pueden interrumpir el aprendizaje, sino que lo deben hacer posible y que no se trata solamente de llevar conceptos y conocimientos, sino de compartirles a nuestros estudiantes que somos humanos y que sentir no nos hace menos profesionales, sino que al contrario nos vuelve más auténticos, más genuinos, más cercanos y más reales. Entonces, mis queridos profes, queridas profesoras, queridos colegas, les agradezco por haber participado de este espacio. Los invito a que continúen llevando todo lo que ustedes saben y todo lo que ustedes sienten a sus prácticas del aula. Agradezco a todas las personas que se hicieron partícipes el día de hoy, que me escucharon. Seguramente todos los días estamos aprendiendo algo nuevo y todos los días incorporamos algo a nuestra práctica. Agradecerle a Paola por la invitación, a Ediciones Castillo, Macmillan, por este espacio que me permite a mí, como maestro, que todavía sigo en formación ahí, ahora desde la política pública, identificar que estamos viviendo los maestros en el aula. Y qué bonito hablar de maestro a maestro, porque como lo decías tú, Paola, al comienzo, he tenido la oportunidad de estar en el aula, en la coordinación, en varias instancias de la vida escolar, pero la más bonita y la que más me ha aportado a mí es que he sido un maestro que intenta cada día ser más emocional. Muchas gracias a todos por Duan, su escucha, por su participación. Pau. Duan, te agradecemos muchísimo la participación, el habernos dado este espacio de compartir, porque fue un espacio donde todos los asistentes compartimos nuestras emociones, donde compartimos nuestras percepciones sobre las emociones. Quiero invitarlos a llenar el formulario de asistencia. Recuerden que cada uno de estos espacios genera un certificado de asistencia. Estos se van a entregar durante la próxima semana. También estas estrategias que nos contaba Duan las vamos a tener en un espacio, como
en un formato donde ustedes las van a poder recordar. Y también quiero contarles que las grabaciones de estas experiencias, si se perdieron la de ayer, si de pronto ustedes tuvieron un compañero que se perdió la de hoy, vamos a tener un espacio donde vamos a poner las grabaciones y este espacio les va a servir a ustedes para continuar sus rutas de aprendizaje de Ediciones Castillo. Aprovecho para que nos sigan en redes sociales, que estén enterados de todas nuestras novedades y también que le pregunten a su representante de ventas y a su consultor académico sobre la ruta de aprendizaje que tiene el colegio, porque dentro de nuestro plan de acompañamiento tenemos rutas de aprendizaje que ustedes pueden aprovechar. Entonces, sin más, por favor, cuéntenme bueno, aquí estoy mirando que dice que la, que la asistencia no la alcanzaron a llenar ayer. No se preocupe, Liliana, no hay problema. La asistencia ya la volví a pasar para que ustedes la tengan. De verdad, que es muy, muy enriquecedor para nosotros y es todo un placer y un honor acompañarlos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, con Castillo aprendemos juntos. Duan, muchas gracias, te agradecemos mucho y finalizamos el evento. Recuerden que mañana vamos a tener un espacio que se llama Lectores Digitales, cómo aprender sobre comprensión y no solamente lectora, utilizando herramientas actuales. Entonces, allí los esperamos con otro tema de interés y pues nada, buena noche a todos y nos vemos mañana. Adiós.